La gran pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Se viene una gran crisis en 2025? Hoy os voy a hablar de uno de los indicadores que hemos usado en la escuela para predecir anteriores crisis y os voy a enseñar cómo funciona para que vosotros mismos podáis aplicarlo y aprender a detectarlas. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, trader y formador de la escuela. Vamos a ver un indicador hoy para que estéis muy atentos siempre de él y seáis capaces de predecir o al menos de confirmar cuando arranca una crisis financiero, bursátil, etcétera. Estamos hablando del indicador de la tasa de desempleo. En este caso es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué solo Estados Unidos? ¿Por qué no comprobar otros países? Porque al final, si cae Estados Unidos, caemos, entre comillas, todos, ¿vale? Todo está conectado, todas las empresas son a nivel globalizadas y si ellos caen, por lo general, suele caer el resto de países. Entonces, siempre lo tenemos como referencia, lo podéis comprobar en TradingView, bueno, hay muchas páginas web que os lo muestran. Yo os lo enseño aquí en TradingView. Buscáis directamente Unemployment Rate aquí en indicadores, perdón, en activos. Os aparecerá el primero de todos los resultados y ya veis que aquí me aparece actualmente, estamos al 4,2% de desempleo en Estados Unidos, que por debajo del 4 se considera que un país o que este país en concreto no tiene desempleo, que casi es pleno empleo, pero estamos viendo, bueno, pequeñas subidas o aumento de esta tasa de desempleo. Bueno, ¿cómo utilizarlo para predecir crisis, no? Bueno, vámonos a una crisis anterior, como puede ser, por ejemplo, la de COVID. Creo que se ve claramente que es esta de aquí. Ahí está. Esta fue la crisis de la pandemia de COVID 2020. Y hay una característica que tiene la tasa de desempleo y es que previamente a las crisis hay un incremento fuerte. ¿Cómo medir ese incremento o cómo saber si ese incremento realmente nos sirve para intentar bueno, adelantar o al menos confirmar que esa crisis está ahí latente? Vale, pues la manera más fácil es coger, coger toda esta tendencia, fijaos, toda la que traíamos desde más o menos 2009, es decir, desde la anterior crisis en este caso, y fijaros cómo podemos, como si fuera un gráfico de bolsa exactamente igual, ver casi una directriz de tendencia bajista. Podéis ajustarla más o menos, no hace falta tampoco que sea muy precisa, más o menos que veáis que hay una tendencia clara. Y cuando empieza ya a incrementarse, hay quien me diría que incluso aquí, ¿no? Ya puede empezar, bueno, pues puede ser un primer aviso. Voy a quitar esto de COVID, ahí está. Y fijaros qué interesante, ¿no? Una vez que el precio, o que en este caso la tasa de desempleo, rompe esta zona y empieza a subir, es cuando comenzó la crisis. En concreto, la de pandemia fue un poquito más difícil de detectar antes porque al no ser una crisis financiera, fue una crisis sanitaria, pues entonces todo bueno, se abalanzó, fue demasiado rápido, pero si ponéis incluso el gráfico en esto que pone Step Line, que lo podéis ver paso a paso, esto de Step Line quiere decir que es dato a dato, ¿no? Pues por ejemplo, el dato de febrero ya mostró ese incremento, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Este dato ya mostró el incremento de la tasa de desempleo, con lo cual ya era un aviso claro de que algo estaba pasando. Obviamente esto hay que confirmarlo con la acción de precio, comprobando el índice, etcétera. Pero os invito a que le echéis un vistazo al indicador y que veáis, yo lo suelo poner así para verlo un poquito mejor en área, y que veáis crisis anteriores. Fijaros qué bonita la de 2009, fijaros qué bonita, ¿no? Ahí está. Repito, es un indicador más, es una confirmación más. Quien tiene la última palabra siempre es el precio, confirmarlo con el índice, ese cambio de estructura que tanto me gusta deciros. Pero bueno, podéis perfectamente iros a Real Time. Fijaros cómo coinciden, ¿no? Pues las fechas. Esta fue la crisis de 2008, cómo ya empezaba esta sucesión de máximos y mínimos que tanto me gusta a mí detectar. Estructura bajista, es decir, cambia completamente la tendencia y hay tiempo de sobra a subirse a las caídas, que muchos alumnos a veces me dicen, es que Jorge va a empezar la crisis y no me va a dar tiempo, no voy a llegar, voy a entrar y ya cayó todo. Da tiempo de sobra, el mercado no cae de golpe, repito, salvo un caso concreto, una noticia o algo muy grave de un día para otro, pero por lo general cuando ocurren estas cosas siempre da tiempo a subirse en algún pullback o en algún retroceso. Si queréis saber más sobre esto, vamos a tener un evento el martes que viene, martes día 10 por la tarde, a las 7 de la tarde, y vamos a hablar tanto de estas estrategias que utilizamos cuando ocurren este tipo de crisis, y os voy a hablar de dos indicadores más, un poquito más en detalle
el de desempleo, pero otros dos indicadores más que utilizo para precisamente comprobar si una crisis está latente o si está empezando. Uno de ellos, ya digo, es el desempleo, pero os explicaré un poquito más en detalle cómo lo utilizamos, cómo funciona y cómo poder anticipar. No hay nada que se pueda anticipar al 100%, pero ya os adelanto, ya os adelanto para el evento que hay indicadores que están mostrando valores muy negativos, muy malos y con previsiones muy feas para este 2025. Llevan tiempo además ya deteriorados, indicando que puede venir una crisis. Obviamente sabemos que hay otros factores de fondo, pero hay que tener en cuenta que de momento podemos mantenerlo.